Profe, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿me escuchas? Sí, señora. Bueno, buenas noches, Daniel, buenas noches, Jamie, María José, Sara, Valentina, ¿cómo están? Buenas noches, Buenas profe, noches. buenas Buenas noches. noches a todos. Bueno, vamos a ir iniciando, entonces me permito. Hoy estoy aquí encerrada porque me cogí en Bogotá la clase, pero hoy no abren Unicimes. Entonces estoy aquí en la biblioteca de la Javeriana, aquí nos tienen cubículos, entonces me prestaron uno. Entonces voy a hablar, pero tampoco así tan fuerte porque de todas maneras estoy encerrada, pero también hay gente alrededor. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Jean-Paul Beltrán, que es la persona quien tiene el devocional el día de hoy. Buenas noches, qué pena, profe, la hora y el momento. Porque Eh, no les estoy escuchando muy bien, qué pena. ¿Me puedes hablar un poquito, por favor, para cuadrar el sonido? sí, tú tienes a cargo el devocional, por favor, tienes la palabra. Listo, entonces oramos. Ujú. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo maravilloso que nos has permitido tener en este momento. Te pedimos, por favor, que en todo momento la enseñanza que recibamos, Señor, y que las palabras que broten no solamente de nuestros compañeros, sino de la maestra, sean de edificación para cada uno de nosotros. Sabes que todas las cosas que hacemos en medio de esta clase es precisamente para acercarnos más a ti, para conocer más, Señor, de las cosas que tienes para cada uno de nosotros, y te rogamos que nos des sabiduría sobre todas las cosas para hacer las cosas conforme a tu buena y perfecta voluntad. Damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jean-Paul, ¿y la preparación de tu devocional? Dime. ¿El devocional que ibas a preparar? ¿Que debías preparar? Pues es algo sencillito, ¿sí? Pues yo lo entendí así. O sea, no es de toda la clase, ¿cierto? Es un devocional chiquito. Yo les expliqué que tienen que preparar un tiempo de 10 minutos en el cual tienen que preparar una meditación que enlace el tema que vamos a desarrollar y luego cerrar con oración. Yo creo que también hace 8 días también hice la claridad respecto a ese tema. Entonces, por favor, para que estén pendientes de ello, porque ya llevamos varias veces que nos pasa. ¿Listo, Jean Paul? Ok, listo, profe. Listo. Vale, listo. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla aquí. Yo estoy conectado hoy desde dos dispositivos, tratando de organizarme, pero sí, se puede, se puede. Entonces, vamos a revisar la asistencia para el día de hoy. Y pues quiero que me ayuden a verificar también ustedes, porque tengo fallas aquí. Y quiero pues de todas maneras dejarlas claras, ¿vale? O sea, lo que es 10, 12 y 17, esas yo las debo pasar, bueno, ahí al sistema. Pero lo que es agosto 19, que fue hace 8 días, y agosto 24, que fue el pasado miércoles, quiero revisar con ustedes que esta parte esté bien. Entonces, Arango Henry ya llegó. No ha llegado Henry. Entonces, cuando ustedes presentan una falla, yo les coloco color rojito. ¿Listo? Ahora, Barreto va María José, ¿tú estás? Sí, señora, y el 19 también estuve, profe. Listo. Entonces, aclárame cuál fue la clase que no estuviste. La clase que no estuve fue, no, la primera sí estuve, fue la del 5 que tuve la emergencia, pero la primera sí estuve. La del Sí, 5 no, yo, fue. no, yo creo que no, yo pienso que fue después, la semana pasada, que tuviste la dificultad, que fue el día que presentamos lo de Martín Lutero. Sí, sí, señora, entonces sí. Por aquí hay una, la voy a poner aquí tentativamente, pero para borrar, cosa que está ahí. Listo, María José. Entonces, las últimas tres clases, bien. Beltrán Jean Paul. Yo no te vi el miércoles pasado en clase. No, señor, es que tuve inconvenientes con el internet en casa, entonces no pude asistir. Vale, listo. Vale, perfecto. Cabrejo Murcia, Daniel Fernando. ¿El miércoles no viniste? No, el miércoles no me pude conectar, profe.
Y el pasado, y hoy hace 8 días, En ese sí. Sí ¿qué estuvo. tratamos? Pero ahí mira. Porque creo que también ahí en tu caso tengo un cruce, porque sí, si tú me dices que estuviste hace 8 días, entonces ahí tengo que cuadrarte algo, ¿vale? Pero entonces aquí ya te pongo la asistencia del día de hoy. Moreno García, John Alexander, Profe, buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Como representante de él. Profe, pues él ya estuvo en el proceso de homologación. El coordinador le dijo que te iba a avisar, que te iba a mandar un mensaje a ti como más formal, el Ujú. coordinador. Y pues no sé si ya sepas, pero él va a homologar esta materia. Ya Vale. el coordinador le dijo que no regresara a clases, que no era necesario, obligatorio más bien. Entonces espero que él si quiera entrar eventualmente para estar, ¿sí me entiendes? Vale, Para listo. aprender. Listo, listo. Y Sara, tú no estuviste, fue hace 8 días, ¿cierto? Cierto, profe, sí, señora. Es que a veces los he notado, pero sí quiero aclarar porque también de pronto en ese momento, listo, perfecto. Quintero Mora Mercedes, ¿vino hoy? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien, listo. Con Mercedes vamos aquí. Y Rojas Jamie, aquí está. Vale. Listo, listo, listo. Entonces ya me queda solamente cuadrar aquí la de Daniel, porque sí, también ahí yo tengo duda. Voy a revisar también en casa, Daniel, ¿listo? Listo, listo, listo. Bueno, para hoy tenemos una actividad, entonces voy a proceder a darles la palabra porque la idea es que ustedes hayan desarrollado una lectura, porque ya próximamente tenemos la entrega de este trabajo y encontré una bibliografía que a ustedes les puede servir bastante. Ese trabajo es para el 29, ¿vale? Entonces el próximo 29, que es pasado mañana, el lunes, ustedes deben entregar un mapa mental sobre cada uno de los grandes reformadores. Entonces, como hay abundancia de información, lo que yo hice con ustedes fue compartir un material que les puede servir como suministro general para que no tengan que estar por allá buscando material o encontrando otras fuentes. Entonces, encontré este libro que tiene tan buenas referencias. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es a cada grupo, pues que estuve el miércoles, les asigné un tema para que lo leyera y lo socializáramos. No es tanto como preparar una exposición. Las personas que no vinieron, entonces el encargo era pues que se unieran a algún grupo para que pudieran compartir hoy, que fuera también parte del trabajo que hacemos en clase. De esta manera, entonces también vamos leyendo y vamos preparando lo que van a ser nuestros mapas conceptuales, ¿vale? Entonces, hoy cerramos con ese tema de la teología reformada en 8 días para que lo tengan en cuenta, ténganlo en cuenta, ¿vale? Porque a veces se nos escapan cositas y nos embolatamos y nos cogen encima. Entonces, el miércoles y el viernes vamos a tener clase respecto a la reforma, pero la reforma, cómo se dio en la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces ya hemos visto una reforma protestante, pero vamos a ver cómo se dio la reforma en la Iglesia Católica. Para esto nos va a estar acompañando un profesor que es un teólogo católico, el profesor Percy. De hecho, él estuvo el miércoles, yo les avisé a algunos de ustedes que atrás estaba un profe mirándonos, conociendo el grupo, pues escuchando. Él entró a la clase solamente a escuchar, y él va a estar miércoles y va a estar viernes. Entonces, respecto a la visita que vamos a tener del profe, pues nos va a alimentar, nos va a brindar otra perspectiva. Entonces, la idea es que tengamos preguntas, pero siempre que yo invito a alguien, yo siempre les digo, hagamos preguntas que tienen que ver con la materia. A veces nos da curiosidad que nos va a compartir una temática, un profesional, pues que no es de nuestra misma iglesia, entonces ya empezamos a preguntarle por otros temas y nos desviamos del camino, ¿vale? Entonces, la invitación es a eso, a que seamos como muy receptivos. Vamos desde el ámbito académico, entonces, pues ciertamente nos puede ayudar a ampliar el panorama. Entonces, miércoles, todas las sesiones con el profesor Percy. Viernes, la primera parte es con él y la segunda parte va a ser nuestra evaluación, ¿vale? Ustedes tienen una evaluación y entonces
ustedes dirán, ¿qué estudio para la evaluación? Sí, porque esa es una pregunta importante, yo creo que es relevante el que nosotros miremos qué debemos estudiar para, pues, para nuestra evaluación. Y ya voy a proceder a informarles. Historia de la Iglesia 2. Aquí. Bueno, permítanme porque pensé que estaba compartiendo pantalla y no. Entonces, corte número 1. El libro que yo les digo estudiemos para nuestra evaluación, Uriel Patiño José, Historia de la Iglesia. Entonces yo les he repartido a ustedes y les voy subiendo a la plataforma constantemente material que les puede servir para complementar. Pero básicamente para la evaluación está aquí. Ay, perdón porque nos está moviendo. Sí, desde la página 5, es decir, el capítulo 1. Dejémoslo capítulo 1 y capítulo 2, ¿listo? Capítulo 1 y capítulo 2, ¿vale? Y también, pues, naturalmente les van a salir preguntas, pues, ahí de sus, muy seguramente de sus mapas mentales. Entonces, haciendo el mapa mental, ustedes están estudiando para la evaluación, pero ya también tengo que basarme en algún documento, pues, concretamente, aparte de las clases. Entonces, todo el capítulo 1, punto 1 y punto 2, ¿vale? Aquí, desde la página 5, por ahí hasta la 30 hasta la 40 bueno, hasta donde finaliza aquí el punto 2.6, ¿vale? Entonces son como máximo 50 paginitas, estudiense eso, ¿vale? Para la evaluación. Porque hemos visto tanto que nos podemos dilatar, ¿vale? Nos podemos dilatar, entonces yo prefiero que ustedes revisen concretamente este material y de ahí preparen su evaluación, el de Patiño, ¿vale? Es sencillo como lo han visto. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, quería hacer estas claridades, cuadrar así, tener acuerdos, porque de repente ya cerrando el semestre, como tenemos el corte, como tenemos tantas materias o 4 o 5 que estamos viendo al mismo tiempo, puede ser que nos confundamos, ¿vale? Que una confusión nos haga jugar una mala pasada y eso no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, Daniel, tienes la palabra. Profe, pero creo que y a mí me toca el devocional en 8 días. ¿Sí? Común y corriente lo hacemos. ¿Sí? Bueno. Sí, eso no. Ay, gracias por preguntar. Sí, eso no afecta y de todas maneras el profe que nos va a acompañar ya ha estado también acompañando clases con los pastores en Unicimes. Y los pastores, algunos pastores dicen, profe, ellos sí son católicos. No, ellos son frescos, está muy bien. Y ellos también, de repente creo que él también me ha acompañado alguna vez a la iglesia, entonces no pasa nada, no pasa nada. Yo también tengo cuidado ahí en ese sentido de invitar personas que también respeten y podamos compartir con ellos, ¿vale? Entonces, solamente voy a pedir, qué pena que sea así con ustedes, pero es que me gusta que les vaya bien. Le voy a pedir a Sara, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recomendaciones les di? Vale, profe, déjame ver los apuntes. Bueno, mientras tanto, debemos hacer un mapa mental que habíamos acordado para el lunes. Y el miércoles y el viernes vas a traer al especialista, al profesional, que es católico, Sí, así. para que nos enseñe devocional común y corriente. Y no sé, no tengo claro como el día de la evaluación, pero para la evaluación hay que la próxima semana, o el miércoles o el viernes, hay que leer el capítulo 1 y 2 del libro Historia de la Iglesia de José Uriel Patiño. Dijiste como de la página 5 a la 41. Y también las preguntas de la evaluación también son con respecto a lo que vamos a hacer en el mapa mental. Básicamente es eso. Perfecto, entonces la evaluación es en 8 días, por ahí terminamos con el profe. Gracias, Daniel, porque me haces la claridad de tener en cuenta los 10 minutos. Entonces la evaluación es por ahí a las 7:15. Les voy a dar 30 minutos para que la resuelvan, ¿vale? Yo les envío un enlace y ustedes pues hacen la evaluación, yo les envío el enlace por el chat, ¿vale? Entonces, pues ahí sería eso.
Los mapas mentales recuerden que son 3, uno por cada reformador, uno por Lutero, uno por Zwinglio y otro por Calvino. Y ese es para el lunes. Si usted no entrega su trabajo a tiempo, la plataforma le cierra el plazo pues para hacer esa entrega. Entonces tenga en cuenta eso y tome como material fundamental para que no esté buscando por allá en internet, mirando de un lado del otro. Tome este mismo material que les compartí para la sesión del miércoles pasado, que es lo que van a exponer hoy. Entonces, la idea de exponer hoy es que ustedes ya hayan adelantado un poquito la lectura, que lo podamos socializar para que también determinemos las particularidades, porque no todos los reformadores tuvieron como la misma influencia, unos fueron más humanistas, otros fueron como más también apegados a, así rectamente, pues digamos a la Sagrada Escritura, sin buscar quizás mediaciones. Un Lutero a veces como que no se desvinculó del todo aún de la tradición, ciertas cosas pues que para él consideró valiosas y que no contradecían la palabra, pero un Zwinglio, él sí fue radical. Entonces miramos las partículas, sobre todo que cada mapa mental nos haga ver lo particular de cada uno de ellos. Entonces, pues ahí vamos. A ustedes les va a ir muy bien y también en la evaluación. Entonces, sí, es el capítulo 1, punto 1 y 2 de Patiño, pero mejor tengan en cuenta esas páginas. O sea, por ahí está la página 50. Ahí les hago las preguntas. No les voy a preguntar sobre Reforma Católica porque es un tema que vamos a ver con el profesor Percy hasta dentro de 8 días. Entonces, no, esa parte esta vez no la tenemos en cuenta, la vamos a dejar así. Listo, muchas gracias, Valentina. Entonces, le doy la palabra a Mercedes, y creo que es Mercedes con Jean Paul, quienes nos van a hablar de la teología de Sí, Martín señora. Lutero. Listo, tiene la Hola, palabra. profe, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Bien. compañeros? Nuestro grupo está constituido para socializar a Martín Lutero, por Jean Paul, efectivamente. Después sigo yo, pues, exponiendo, socializando, y por último, Daniel. Entonces, pues, le doy la palabra a Jean Paul. Muchas gracias, Mercedes. Pues en medio de la lectura lo que prácticamente se está viendo es la vida, como podría decir, parte de la historia o la historia de Lutero. Un hombre que fue como, o sea, estaba viviendo como oprimido por sí mismo, por una religión, y se habla prácticamente de que él tenía como problemas de autoestima, no se encontraba muy bien, no podríamos decir que estuviera loco, pero sí tenía, digamos, ese inconveniente de estar pensando en cada momento de que él estaba haciendo las cosas mal. Entonces se sugestionaba demasiado, en algunos casos dice que eh, hablaba en contra del mismo Dios, eh, como flagelándose espiritualmente de por qué cada momento él estaba pecando. Entonces para él eso era un inconveniente muy grande, precisamente porque él no podía tener paz y tranquilidad. Cuando llega la persona que está más cercana a él, que no sé, pienso yo que la película que nos instó la maestra, pues para poder tener algo más claro es clave. Y es que él le dice, no es necesario que vea un Dios castigador, no es necesario que vea a un Dios que en cada momento le puede generar un inconveniente, un problema para su vida, porque él a cada rato, como lo decía hace un momento, pues se flagelaba espiritualmente y sabía que no estaba haciendo bien las cosas. Obviamente, pues se da por entendido que el hombre es pecador continuo, y, pero él no aceptaba de alguna manera la gracia que venía de parte del Señor. Entonces, eso hacía que él no tuviera paz consigo mismo, y que pudiera ver que las cosas estaban funcionando mal para él. En medio de como ese encuentro sobrenatural para él mismo, porque no pienso que haya sido, digamos, algo que Dios haya utilizado en medio de esa tormenta, dice que él tomó la decisión de como hacer un voto y decir, bueno, me voy a volver monje a ver si de esta manera puedo obtener algo de redención y me puedo acercar más al Señor, puedo tener la oportunidad de tener
ese acercamiento y de pronto de no ser tan pecado. Y se da cuenta ya con el tiempo, específicamente, que en medio de la iglesia, cuando le dan la oportunidad, las indulgencias hacen parte como de esa redención. Y ahí es donde empieza todo. Y ahí sí pienso yo que el mismo Señor le está mostrando a través del estudio que él tiene de la palabra, que no son las cosas que el mundo, digamos, por ejemplo, que la religión católica en ese momento le estaba ofreciendo. Entonces hay un despertar en él mucho más abierto a decir que, a pensar, digamos, en un cambio, ¿sí? Y se da cuenta de lo mal que estaba como la población en la cual estaba viviendo. Y ahí es donde él empieza con sus tesis, las muestra, ¿sí? Es un claro reto para la iglesia. Él sabía que tenía que defenderlas, como decimos nosotros, a capa y espada. Y se enfrenta prácticamente ante un gobierno, ante una potencia para él, porque él ante esas autoridades era mínimo. Y está la forma que lo relegan, lo sacan, lo descomulgan. Y digamos que toda esta historia habla específicamente, es como de esto, la parte que estuve estudiando, pero el enfoque principal está, de lo que yo alcancé a ver, está es en cómo Lutero ve que sí debemos estar a paz con Dios, que era algo que lo remordía continuamente, que lo carcomía, y que era necesario que la gente lo entendiera de una manera correcta. De pronto su vivencia era totalmente diferente y no podía visualizarlo de una manera concreta, y por eso era que continuamente tenía ese tipo como de sentimientos, de luchas internas, al saber que pecaba continuamente y que de pronto no veía un Dios que le respaldara, que le perdonara, que fuera piadoso. Y a través de la misma lectura, él se da cuenta de que efectivamente sí existe ese Dios, y que todo lo que la iglesia le estaba mostrando era algo que no funcionaba. Tanto así que, como ya de pronto tenemos el conocimiento, va en contra de toda Roma, ¿sí? y de toda una ideología donde se aparta de esto, inclusive ¿Los demás me pues escuchan bien? a, Ya. como a... Sí. Listo, Jean-Paul. Listo. Tenemos que dejarle tiempo al resto del grupo, ¿vale? Sí, al resto. Okay. Gracias, Jean-Paul, gracias, profe. Bueno, hay que establecer algo muy importante, pues, en Martín Lutero, además de las generalidades de las que habló, pues, Jean-Paul, y es que en su doctrina acerca de la autoridad de la escritura tiene unos matices importantes y voy a tratar de resumirlos en 5 puntos. El primer punto es la escritura como palabra de Dios. Esto es muy importante porque él establecía que la escritura era la palabra de Dios o es la palabra de Dios. ¿Por qué? Él dice que la escritura como palabra de Dios es porque es el punto de partida de la teología. Punto de partida de la teología. Lo segundo, que es la escritura, él la eleva como a la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué dice que es la segunda persona de la Trinidad? Dice que siempre ha existido, que es incluso anterior a la creación, es anterior a la encarnación, y por lo tanto venimos con nuestro tercer punto y característica de esa escritura como palabra de Dios, y es que es el poder de Dios. Entonces, es el punto de partida de la teología, la segunda persona de la Trinidad, y es el poder creativo de Dios. Hay algo muy importante dentro de estas características que me llamó la atención, y se dice que es
una conversación interna de Dios. Esa es la palabra de Dios. Todos los seres humanos tenemos conversación con nosotros mismos, la interiorizamos, tenemos conversación interna. Bueno, así mismo Dios también tuvo su conversación interna y esa conversación interna es la palabra y se traduce o se materializa en la escritura, ¿ok? Otra parte muy importante y es nuestro segundo punto del día de hoy y es que él hace de toda esta teoría una doctrina. No voy de pronto más allá diciendo que un dogma, pero él hace la doctrina de la autoridad. ¿Por qué? Porque también hay otros 3 puntos muy importantes dentro de esta doctrina de la autoridad y es que él dice que la palabra, como les dije anteriormente, antecede a la encarnación, pero que no, lo segundo, no adquiere valor porque hable de Cristo, sino que tiene una autonomía tal que el valor es porque está en Cristo. Es diferente. Entonces, yo recuerdo de pronto algún autor que leí sobre esto, que es Snodgrass, que habla mucho de todo lo que tiene que ver con estar en Cristo. Entonces, realmente, pues nosotros vemos este matiz de estar en Cristo para poder decir que la palabra misma es autónoma, tiene valor en sí misma. Y lo más importante de estas 3 características es que cuestiona toda apostolicidad, que no se me trabe la lengua diciendo esta palabra, pero apostolicidad, diciendo que la verdad de la escritura, que es autónoma en sí misma, no porque sea dada por los apóstoles, sino porque el mismo mensaje, el mismo evangelio es apostólico, aunque lo predique Judas, aunque lo predique Pilatos, aunque lo predique Herodes. ¿Ok? Otro punto, y es acerca de la hermenéutica o la interpretación. ¿Qué quiere decir ello? Que bueno, recordemos que Lutero era erudito, era un famoso en cuanto a su análisis y a su inteligencia también textual y de todo lo que tiene que ver con la literatura y purista. Y por lo tanto, él decía que todo texto, esta frase que conocemos de hoy, deviene de él, que toda la Biblia se debe estudiar en su contexto y no sacarla de contexto como pretexto. Él ya lo decía. Y él decía entonces que así mismo como la literatura teníamos que estudiar un libro dentro de su contexto, así mismo la Biblia se tenía que estudiar dentro de su contexto y su contexto era nada más y nada menos que el Evangelio, cuyo autor era el Espíritu Santo. Entonces él le daba mucha importancia al Evangelio. Entonces, por eso es que de allí también surge toda una teoría en cuanto a la ley, por ejemplo, y el evangelio. Él decía que el verdadero contraste no era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El verdadero contraste era ley y evangelio, en donde en el evangelio hay ley, pero esa ley deviene también de Dios, aunque algunas veces está la ley civil, la del derecho natural, que era para contrariar, para reprimir la conducta reprochable del hombre. También está la ley del evangelio, que era para vindicar, que era dulce, incluso antes de la caída, mientras que de pronto la ley natural era para reprochar. Por último, ¿qué puedo decirles para darle paso a Daniel? Y es su icónica teoría de la justificación. Miren la definición que trae sobre justificación, una definición casi que legal, que de abogado, obviamente. Él decía que era un decreto de absolución de Dios, que tenía una declaración de justificación a pesar de la pecaminosidad. Pecaminosidad, exactamente, pecaminosidad, y que por lo tanto arropaba a los gentiles. Esa naturaleza pecaminosa no se quitaba nunca, pero obviamente a Dios, por la gracia, pues no le importaba sino simplemente la salvación, y que no era esfuerzo humano, sino era por voluntad de Dios. Entonces, bueno, esos puntos centrales. Le doy paso a Daniel. Gracias. Uno de los personajes también importantes en la vida de Lutero fue Melanchthon. ¿Sí se pronuncia así? Melanchthon.
Él fue discípulo de Lutero, por así decirlo, el consentido, pero también es importante en la historia de Lutero porque fue quien sistematizó la teología reformista en ese momento. Aunque una de las cosas que pasó con Melanchthon es que a medida que iba desarrollando sus postulados de teología, él se fue un poco alejando de las ideas de Lutero y también fue un poco influenciado por el humanismo. Él escribió algo que se conoció como los Loci, que generaron al final, pues digamos que la iglesia luterana se dividirá como en dos facciones. Por un lado los luteranos, por otro lado los filipistas, que eran, por así decirlo, los que seguían los escritos de Melanchthon. Eh, Él habla en sus escritos de la importancia de una teología con un propósito práctico, sobre todo en temas como el pecado y su poder, la gracia, la ley y la justificación. Él también hace una crítica sobre la filosofía que empezó a influenciar la teología con sus enseñanzas, que él lo hablaba que eran, digamos, las enseñanzas de la filosofía o de algunos filósofos llegaban a ser bien opuestas a la teología. Y también él planteó, para darle fuerza a este punto, hablaba que en sus escritos que admiraba a ciertos pensadores, digamos como Sócrates, diferentes filósofos, porque eran personas muy lúcidas en sus planteamientos, pero lo que él decía era, esos planteamientos, aunque son muy buenos, son nacidos de una mente impura o una mente que no está bien. Entonces lo que ellos hablan no son de virtudes, sino lo que están tratando de propagar son vicios. En su primer loci habla que hay una gran diferencia entre, o una discontinuidad entre la razón y la revelación. También habla que el pecado no es creación de Dios como tal, sino que el pecado es el resultado del libre albedrío del hombre. Pero en este tema del libre albedrío, él propone como dos campos o dos maneras de abordar el tema del libre albedrío. El primero es que el libre albedrío tiene un primer campo, que es la capacidad de decidir o las acciones propias que desarrolla el hombre. Y hay otra parte del libre albedrío que es como el segundo campo, que él lo enfoca a que ese tiene que ver con las relaciones con Dios y con la corrupción de la naturaleza humana. Entonces, en ese sentido, dice que, digamos, en el primer campo, pues la decisión está en el hombre, pero el segundo campo, esa decisión no está como tal en el hombre porque el hombre mismo no puede, digamos, encender en su corazón la firme creencia en Dios. Entonces el pecador no puede lograr por sí mismo la fe que justifica, pero sí puede gobernar las acciones o lo que desarrolla a lo largo de su vida. Entonces, en ese tema, para Melanchthon, la voluntad juega un papel importante a la hora de hablar de la justificación. Él también en algunos de sus escritos hace eh, como que va empezando a adentrarse un poco en que, digamos, la presencia real de Cristo en el pan y en la cena, aunque como que en una parte sí lo aborda y más adelante como que se arrepiente o trata como de cambiar un poco ese tema. También hay una gran diferencia entre Melancón y Lutero, y es que Melancón, para él la unidad está por encima del acuerdo total en todos los puntos de la doctrina, mientras que para Lutero era al contrario, la recta doctrina está por encima de la unidad, o sea, más allá de la unidad y que todos podamos trabajar unidos en algo, lo importante es la doctrina, eso era lo que planteaba Lutero, pero Melanchthon hablaba más, que, bueno, hay que llegar a consensos, acuerdos, y eso pues puede hacer que eso es un poco más importante más allá del tema de la doctrina. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Como grupo observo que abordaron muy bien, o sea, hubo una buena distribución del contenido, de tal forma que nos generan un panorama.
yo en la película, Daniel, escuchaba que le decía Melantoch, Melantoch, en la película de Martín Lutero, Melantoc, de pronto, Melantoc le decían, pero bueno, ahí lo vamos asumiendo. Cuando él decía de los loci, estaba L-O-C-I, Dani, L-O-C-I, cuando decía los loci de Melantoc. Sí, así estaba. Entonces debe provenir sobre todo del latín, y creo que deben ser los loci o los lugares teológicos. Sí, profe, no, sí es lugar. Los lugares, los loci, creo que hace referencia a los loci. Igual de todas maneras como, de todas maneras como no hemos visto como esa profundización, pero sí es para seguir iluminando el camino por el que nos va llevando Daniel, porque es que el aporte de Melantoch y lo que tú haces es importante y nos vemos como esa variabilidad. ¿Cuál es el asunto con la filosofía? Es que en un inicio, la filosofía de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, la filosofía es la que va a ser una mediación a partir de la cual la teología va a poder adquirir un lenguaje y va a poder adquirir una razonabilidad de unas tesis que tengan coherencia. El asunto con la filosofía y lo que Melanchthon va a considerar y que es acertado es cuando la filosofía, bueno, la teología termina volviéndose más filosofía que la misma teología en sí, o sea, y aún para justificar ciertos postulados, por ejemplo. Entonces yo ayer hablaba con un compañero eh, sobre la virginidad de María. Entonces yo le decía muy tranquilamente, yo le decía en confianza, yo le dije, pero yo no sé ustedes de dónde se sacaron que es que María siempre virgen. Yo no entiendo, pero si la Sagrada Escritura dice que ella pues tuvo hijos y todo eso. Entonces él pues como tiene esa formación me dice, no, es que la virginidad puede tomarse desde muchos puntos de vista. Entonces yo le decía, no, porque virgen es virgen. Sí, eso no sé, digamos, las evidencias. Entonces, digamos como que ese sistema filosófico que se crea y termina yendo aún en contra del ocho lugares teológicos. Esta influencia de Melchor Cano va a venir de Melanchthon, va a venir por un teólogo muy, llama mucho la atención, se llama Melchor Cano, que él va a desarrollar los lugares teológicos en amplitud. Entonces, de alguna manera, él va a hacer una relectura para también ampliarlo a la iglesia protestante, pero los lochi y los lugares teológicos es un tema bastante relevante, es bonito. Aquí hay un profesor que precisamente está haciendo su doctorado sobre este tema de los lochis, por eso es que lo tengo aquí a la mano, ¿vale? Entonces está bien, está bien. Una recomendación, digamos, en el sentido cuando nosotros abordamos a Martín Lutero, a la biografía, porque ese tema ya lo habíamos visto. Entonces, algunas precisiones en cuanto a la generalización. Entonces, nosotros a veces tendemos a generalizar cuando quizás afirmamos Lutero se fue en contra de toda la Iglesia Católica. No, no fue así, porque en un principio él lo que pretende es proponer una reforma. De hecho, que él inicia escribiendo en latín, que el latín es hasta el día de hoy, pues la lengua, podríamos decir, litúrgica de la Iglesia Católica. Entonces, ahí como dato, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día cuando un papa emite una carta, por ejemplo, la última fue Desiderio Desiderata, que eso es latín, ¿sí? Entonces lo toman de la Vulgata porque ese es el lenguaje de ellos. Una encíclica muy famosa que estuvo hace algunos años fue Fratelli Tutti, ¿sí? Entonces todo eso va a ir en latín. Va a ir en latín. Entonces, Martín Lutero escribe en latín porque él tiene la intención inicialmente de generar un diálogo a nivel académico. Entonces, digamos, la idea, como lo vemos en la película, de él es hablar de la teología para buscar una purificación, pero no es que se hubiera ido en contra de todo, ¿sí? Aún hoy en día usted ve curiosamente iglesias luteranas y como nosotros no tenemos como esa cercanía en nuestras iglesias, bueno, ya hemos adquirido nuestra particularidad y usted ve cómo se visten los luteranos y usted ve cómo se hace la liturgia luterana y uno a veces diría, ¿yo estoy con un luterano o estoy en misa? Pero no, la teología es sana. Sí, la teología es sana, pero no es que se haya ido en contra de todo lo que le dice, ¿sí? Entonces, sobre todo, para Lutero le cuesta considerar pues esos elementos teológicos porque Lutero es brillante.
y Lutero va a ser alguien muy bien formado que va a establecer, bueno, estas tesis, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando abordamos lo de Lutero o cuando abordamos un tema que ya hemos visto, la idea es recoger para pues no caer en la repetición de lo que ya se ha visto. Es como recomendación, más bien como grupo trabajaron muy bien y los felicito por haber acogido a Daniel, haberlo ayudado a que se adelantara y que se integrara al grupo. Entonces, muy bien, bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a hacer una, ¿qué tal si hacemos una Gracias, pausa de profe. unos... Listo, Jean Paul, Mercedes y Daniel trabajaron bien, se repartieron bien y cada uno se dedicó a lo suyo, lo cual también está perfecto. Entonces, hagamos una pausa de 5 minuticos para que vayan al baño, se estiren un poquito, Gracias, vayan por un café y seguimos con el otro grupo, ¿listo? Entonces, aquí son las 7:03, a las 7:08 retomamos, ¿vale? Entonces, vayan por una pausita. Yo aquí estoy en mi cubículo, seguiré, pero es para que ustedes también se estiren un poquito, ¿vale? Entonces, vayan a ver. Listo.
Bueno, creo que ya pasaron 5 minutos. Vale, perfecto. Grupo número 2. En ese grupo número 2, creo yo, que no me equivoco, está María José está con Jamie, ¿cierto? Ustedes dos están en el 3. Sí, Entonces, señor. en el grupo número 2 está Sara Valentina. Listo, Sara, te doy la palabra. Entonces a los demás los invito a que activemos nuestras cámaras y a que, bueno, prestemos atención aquí al segundo grupo a propósito de... Ahora se me pasó. El suizo. Listo. Dale, dale, tienes la palabra. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Pues me disculparán un poquito el sonido de fondo, que vamos a hacer vigilia hoy. Estamos pentecostales hoy. Entonces, bueno, Listo. estoy con mi compañero Henry. Entonces, él nos va a dar la introducción y los dos primeros puntos de la exposición. Vale, profe, compañeros, buenas noches. Bueno, tengo dificultad aquí con la señal. Creo que si apago un momentico la cámara, me van a escuchar un poquito mejor. Bien, como lo decía la compañera, estuvimos trabajando el tema de Ulrico Zwinglio y los comienzos de la tradición reformada. Básicamente, Perdón, pues, repite el nombre. sí, Ulrico Zwinglio y los comienzos de la tradición reformada. Listo, Zwinglio. Zwinglio, ok, gracias. Perfecto, listo, Ulrico dale, sí. Zwinglio, Eso. ok, bien. Bueno, ¿qué pudimos nosotros analizar ahí? Cuando se inicia el movimiento de reforma, o más bien a raíz del movimiento de la reforma protestante iniciado por Martín Lutero en Europa, pues fue algo que afectó muchas personas. Este movimiento pues no podía ser dirigido por una sola persona. Es así como pues comienzan a aparecer otros personajes, dentro de ellos pues aparece Zwingli. El tema de la reforma protestante consta de cuatro, bueno, podríamos decir de cuatro pilares. El primero de ellos, la tradición luterana. Segundo, la reforma. Tercero, la anabaptista. Y en cuarto lugar, la anglicana. Digamos que pues va a estar girando en esos cuatro pilares. Bien, eso pues en cuanto a manera de introducción de este punto. Bien, las fuentes y la tarea de la teología, en este caso pues vista desde Zwingli. Para Lutero, digamos que para Lutero el tema de la tradición y las escrituras, pues, o más bien, él finalmente llega a la conclusión de que las escrituras en este caso se deben sobreponer sobre la tradición, pero pues siempre fue un tiempo de lucha para llegar finalmente a esa conclusión. Digamos que siempre él mantuvo como esa lucha interna de cuál de las dos deberían, o en este caso, cuál de las dos debería ser prioritaria. Finalmente, pues, llega a la conclusión de que sí, de que las escrituras, en este caso, tienen primer lugar. Para Zwinglio, pues no va a ser así. Él, pues, digamos que él como moralista, humanista, algo que hereda él de Erasmo, pues para él, digamos que esto sí no lo puso en duda. Él pues sencillamente desde un comienzo pues se da cuenta que las escrituras en este caso marcan el primer lugar. Por lo tanto pues él siempre va a acudir a las fuentes antiguas. Otro aspecto importante es que para Zwinglio la Biblia tenía autoridad, en este caso pues por ser antigua,
por toda esa, digámoslo así, por toda esa traducción inmersa en las mismas escrituras, por llevar tanto tiempo, pues esto representaba una autoridad. También para Zwinglio, pues la Biblia, él no tenía, digamos que dificultad en entender y reconocer que la palabra era inspirada por Dios sobre la base de la fe. La fe aquí pues juega un papel muy importante. Aparte de eso, en 1523, Zwinglio publicó 15 tesis para ser discutidas al respecto de toda esta, bueno, todo este aporte que él hizo a la reforma. Bien, otro punto aquí es la providencia y la predestinación. En cuanto a la predestinación, Zwinglio dice que nada está escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. Para Zwinglio, pues sencillamente todo está, bueno, para utilizar de pronto un texto bíblico, todo está desnudo delante de Dios. Sencillamente, pues Dios lo conoce todo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios ha hecho todas las cosas a base de un plan que su infinita sabiduría, de acuerdo al propósito, pues se va desarrollando. Esto pues en cuanto a la predestinación. En cuanto a la providencia, pues la postura de Zwinglio es que nosotros podemos estar confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es la base de nuestro sustento, Esto es lo que Zwinglio, es como el concepto que tiene Zwinglio al respecto. Bueno, eso era pues mi aporte, estos dos puntitos que estaba analizando. Voy a dar la palabra a mi compañera Sara. Vale, muchas gracias, compañerito. Entonces, voy a compartir mi pantalla. No es mucho, solo son mis apuntes, pero quería hacerlo como para que no nos distraigamos tampoco tanto. Pues como más claridad en también lo que quiero compartirles. Entonces, otro subtítulo que pues, tenía la lectura es, en cuanto a Zwinglio, es la ley y el evangelio. O sea, cómo él concebía la ley y el evangelio. Entonces dice, tomé como apunte, la voluntad eterna de Dios. Existen tres tipos de leyes. La voluntad eterna de Dios, que son los mandamientos morales que reflejan la voluntad de Él. Están también las leyes ceremoniales y las leyes civiles. Entonces, lo que él dice es que la ley moral, o sea, los mandamientos morales de Dios, no fue abolida, sino que se resume en el mandamiento del amor. Y que los otros dos, pues sí, no son necesarios en la vida cristiana o en el evangelio. Que básicamente el evangelio lo que hace es tomar los mandamientos morales, es decir, la voluntad de Dios, y se resume solamente en el amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se resume el evangelio. También dice que el evangelio sana al pecador y le hace capaz de obedecer la ley. Y pues aquí hay como una discordia, o hay un punto en el que difiere con Martín Lutero, Zwinglio, y es que Martín Lutero decía que la ley, como que la ley condena, la ley, por decirlo así, de alguna manera, algunos lo podrían interpretar que él decía que la ley era mala. En cambio, Zwinglio está diciendo que no, que la ley no es mala, sino que la ley es buena y que más bien lo que hace la salvación, lo que hace el evangelio, es que capacita al pecador para que se santifique y pueda obedecer la ley voluntariamente, que no sea como una imposición de que tiene que obedecerla, no, sino que voluntariamente, como fruto de su salvación, va a obedecer la ley. Dice aquí también, el evangelio nos libra de las consecuencias de haber quebrantado la ley y nos capacita para obedecerla. Entonces, esas condenaciones que tanto resaltaba Martín Lutero, Zwinglio va a decir, ya no nos corresponden, porque nosotros solamente debemos obedecer, pues primero que todo, los mandamientos morales basados en el amor,
Por lo tanto, la ley que hemos de obedecer pues es esa, y nosotros como cristianos no tendríamos problema en obedecerla porque hemos nacido de nuevo. Básicamente es eso con respecto a la ley y el evangelio. En cuanto a la iglesia y al Estado, pues Sinclair tenía un punto de vista particular, y es que él decía que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. Ahora, la iglesia invisible no significa que sean personas invisibles, no, sino que delante de los ojos humanos nosotros no podemos distinguir este si es salvo o este no es salvo. O sea, es invisible. Y hay otra iglesia que también es visible, que ya es como como la institución, como la entidad que representa la iglesia, que son las personas que están ahí, como diciendo nosotros somos iglesia. Entonces, los creyentes son conocidos solo por Dios y por sí mismos. Y eso me llamó la atención porque cualquiera diría, no, solamente Dios conoce, pero pues uno mismo también tiene como esa conciencia de decir, venga, yo de verdad soy salvo, o yo de verdad creo en el Evangelio, o que lo que yo demuestro en verdad es, estoy siendo sincero y honesto con los demás, o solamente es por aparentar. Entonces eso me llama la atención. También dice, la iglesia visible tiene la autoridad para disciplinar a sus miembros. Entonces, algo en lo que se basa también Zwinglio es que, como en el pasaje que dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, el que actúa mal, el que hace pecados abiertamente, públicamente, sin ningún tipo de vergüenza, pues no es parte de la iglesia. Entonces, la iglesia verdadera, que aparentemente sería la institución, ella tiene autoridad para disciplinar a esas personas que pecan sin vergüenza, que lo hacen ningún tipo como de culpabilidad con ellos mismos, decir, estoy actuando mal. Entonces la iglesia es la que los disciplina y así. Pero también si la iglesia ve un corazón arrepentido, un corazón que se arrepiente de sus pecados, pues también los aceptan. O sea, no es como que nosotros solamente nos salvamos si usted pecó, usted es rechazado, no, sino que si te arrepientes, nosotros estamos aquí para recibirte también. Y otra cosa que dice Zwinglio es que tanto la ley de Dios como la civil expresan la voluntad divina. Todos estarían sujetos a la ley de Dios. Y eso me llama mucho la atención porque uno haciendo un paralelo con el día de hoy, pues no es tanto así, porque digamos que en el mundo actual hay leyes que abiertamente contradicen la voluntad de Dios. Hay leyes que abiertamente uno debe tolerar ciertas cosas, uno debe aceptar ciertas cosas, y esas son las leyes civiles. Pero pues en este tiempo él no tenía problemas en expresar que las leyes civiles y las leyes de Dios son prácticamente la voluntad de Dios. Entonces todos estarían dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Todos tendrían que hacerlo porque como las leyes son la voluntad de Dios, entonces todos estarían obedeciendo a Dios. También ve el gobierno y la iglesia como un solo ente. Es decir, ve la iglesia y el gobierno solamente como dos ramas de un mismo árbol, los ve como están muy unidos, y dice que uno tiene el deber como de ser, de estar en el gobierno, la iglesia, tiene el deber de estar en el Estado, de estar ahí pendiente siempre, pero que, o sea, dice como que la profecía y el gobierno son partes fundamentales de la iglesia, pero que la profecía es más importante, pero que la iglesia no debe dejar de gobernar. Algo así decía él. Y también decía, en cuanto a los sacramentos, que ya es algo, otro tema, los sacramentos informan a la iglesia acerca de la fe personal, y los sacramentos que estaban en juego eran el bautismo y la Santa Cena. Entonces, ¿a qué se refería con eso? Que algunas personas creían que por bautizarse se iban a ser salvos, o por tomar la Santa Cena significaba que serían salvos. Entonces lo que él dice, no, los sacramentos no salvan a las personas. En cambio, los sacramentos son como una demostración de que uno es salvo. Es decir, uno por conciencia ya sabe que es salvo, o uno por conciencia ya sabe que Dios lo perdona uno de sus pecados, pero que bautizarse y tomar la Santa Cena es demostrarle a la iglesia que uno es parte de la iglesia. Algo así. Que la fe es personal. O sea, la fe es personal, pero yo quiero demostrarle a los demás que soy cristiana. También
en cuanto a la Santa Cena, él negaba la presencia corpórea de Cristo, es decir, que uno le dice, miren, esta es la sangre de Cristo y este es el cuerpo de Cristo. Él se lo tomaba como que en esos tiempos se lo tomaba muy literal y él no estaba de acuerdo con eso. Y decía, si Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, no hay manera de que su cuerpo pueda estar en otro lugar. Entonces, en cuanto a eso, él no estaba de acuerdo. Y también, pues algo que me llama la atención, que se me puede notar aquí, es que él aún así no negaba los bautismos en los niños. O sea, no estaba como, no ponía problema con eso, sino que él bautizaba, bueno, no sé si bautizaba, pero no estaba, no hacía oposición y decía más bien que eso como que animaba a las personas o como que decía que el evangelio también era para los niños, algo así. Y bueno, en conclusión, con Zwinglio, la reforma suiza comenzó a tomar más forma. Su idea era la restauración del cristianismo antiguo. Y algo en lo que contrariaba a Lutero es que Lutero solamente se oponía a los sacramentos o a las costumbres que se oponían a la Biblia, por decirlo así abiertamente. ¿Sí? O sea, Lutero decía, no, eso no está bien porque va en contra de lo que dice la Biblia, pero en los que no iban en contra, pues igual los aceptaba. En cambio, Zwinglio decía, no, todo lo que no está en la Biblia no lo tenemos por qué hacer, todo lo que no está en la Biblia no. Y bueno, y ya digamos, como que complementando con lo que decía mi compañero, es que Zwinglio tomaba la Biblia como máxima autoridad, pero él era humanista, y pues los humanistas como que leían filosofía. Pero entonces algo que me llama la atención es que las fuentes, él toma la Biblia como fuente de máxima autoridad, pero cuando en el momento de hacer teología, él tenía en cuenta a los filósofos clásicos. Entonces como que, pero hay que, y él decía también, todo lo que los filósofos digan acerca de la palabra de Dios, eso bueno, no sé si era tan generalizado, pero todo lo que digan los filósofos de la palabra de Dios puede ser religión falsa, eso no está bien. Y si hay algo que es bueno es porque, si hay algo correcto en lo que dicen es porque Dios mismo lo puso ahí. Pero me llama la atención eso porque él, él quiera o no quiera, voluntaria o voluntariamente, utilizó los filósofos clásicos. Y también decía que las buenas obras son voluntarias en las personas que son salvas, las cuales son predestinadas por Dios. Las obras no salvan, solo son el fruto de la salvación. También decía que los del Antiguo Testamento pues son juzgados de manera diferente delante de Dios porque no conocían el Evangelio. O sea, como que la salvación ahí queda en símbolo de pregunta para los del Antiguo Testamento. Y también decía, todo es voluntad de Dios, el libre albedrío no tiene protagonismo en su manera de pensar, como que todo está conforme al plan de Dios. Y así sucesivamente. Entonces, eso fue como la expresión que queríamos hacer con el compañero Henry. Gracias. Bien, Sara, allá tienes un buen suministro de texto para elaborar tu mapa mental o mapa conceptual que estás elaborando. Entonces está muy bien, se nota que los dos realizaron una lectura juiciosa de la temática y también se preocuparon por diferenciar, aquí ya para el segundo punto, que era lo característico de él y también frente a Lutero. Ahora, recordemos que la teología pues reformada busca sentarse sobre las bases de la escritura, de la gracia, de la fe, pero dentro de ella vemos también todas estas particularidades, ¿vale? Hay un atrevimiento de Sara que me parece interesante y es cuando hablas de humanista no izquierdista, ¿sí? Entonces siento que a veces el temor que le tenemos al humanismo es que pensamos que todo humanismo tiene que ser de izquierda o que, digamos, si hablamos de humanismo, el humanismo no puede encajar con la teología, ¿sí? Ahora, tenemos que generar también una claridad en estos conceptos y lo mismo también con la filosofía. Entonces, sobre todo esto nos va sirviendo para hacer ciertas precisiones, pero es muy difícil, Sara, hacer un juicio anacrónico, ¿sí? Decir, Zwinglio quizás no hubiera sido izquierdista, porque no sabemos. Porque no sabemos, sí, pero aún sin embargo también dentro si nos vamos a entrar a hilar finito, de alguna manera nos sirve
para considerar, bueno, estas correlaciones y para mirar cómo desde el humanismo vino a nutrir también, porque es que Erasmo de Rotterdam, si bien es humanista, es un creyente tremendo. Él es quien hace la traducción del Textus Receptus, que va a ser de ahí en adelante el documento que va a servir como suministro. Por ejemplo, si no hubiese un Erasmo de Rotterdam que dejó el Textus Receptus, nosotros no estaríamos hablando de Reina Valera, ¿sí? Entonces, bueno, estos diálogos nos sirven mucho y me gusta también el que podamos tomar estas temáticas y lanzar postulados está interesante, ¿vale? Entonces, bueno, muy bien. Le doy la palabra a María José y a Jamie Patricia. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Bueno, nosotros tenemos la teología de Juan Calvino. La verdad, siento que yo creo que el tiempo va a ser corto porque quiero agradecerle, profe, por ese material tan maravilloso. Es un contenido que dan ganas de escudriñar mucho. En esta parte de la teología, me parece que es interesante porque entra en como a tener un eje en cuanto al conflicto que se estaba viviendo en la teología de Lutero y de Zwinglio, es decir, en cuanto a la interpretación de la Cena del Señor. Y es en Zúrich, cuando se hace en 1549, que se empieza a llevar un consenso y Bucanero, que era uno de los reformadores de Zwinglio, en la parte, buscaba como que ese equilibrio, que las dos partes de estas teologías se quedaran como en ese equilibrio, pero los luteranos no aceptaron esta postura. Ya se había hecho un intento en Wittenberg en el 1536, que también había sido todo un fracaso, y ya en los postulados en Zúrich ya iba como con una influencia de Juan Calvino, ya iba como que esa inclinación, y ahí estaba Bucanero, que fue ese reformador también que hacía parte de Zwinglio, y él pudo, ahí tenían esos como que esos consolidados, y para ese acontecimiento que se dio en Zúrich, había también un hombre, no sé si la expresión es Bullinger, que fue quien era un dirigente principal, que sí aceptó el postulado, y nuevamente menciono, los de Lutero no, y ahí hubo opiniones divididas, y entonces en ese momento se empezó a hacer ya una trascendencia entonces a lo que es la reforma anglicana. En el caso de Bucanero, que le tocó partir hacia otro lugar, desplazarse, entonces esto consolidó esta parte. Juan Calvino, en términos generalizados, de 1509 a 1564, se empezó a mantener esta característica de su teología. Los datos, la profe lo hizo mención en una de las clases, los datos de él acerca de su capacitación intelectual y todo esto, abordaje, son muy escasos, muy diferente a Lutero, no se conoce a ciencia cierta muchos de sus contenidos, pero lo que sí se sabe es que tenía una fuerte influencia humanista. Y esto se debe a algunos, en la lectura, decía que tenía que ver que desde muy pequeño había sido influenciado bajo el pensamiento humanista, tenía amigos humanistas, tanto así que en su obra de su prefacio que le escribió a la antropología de su amigo Duchemin contra Alcati, que fue esa dedicatoria en esa parte, en su prefacio, y luego también empezó a trabajar en los comentarios sobre la declemantía de Seneca, que la empezó a escribir como para tener la aceptación o la admiración de ese grupo humanista. Por lo tanto, no se llenaron sus expectativas, no fue así, pero lo que sí mantiene y deja dos aspectos claros, y es que Calvino tenía profundo influencia humanista, y hasta la composición de esta obra. Y ya para la segunda parte, que después hace fuerte crítica sobre Seneca, y más tarde Calvino hizo esas virtudes a los paganos.
Otra obra que también empezó a manifestar o a hacer fue la de Sichompananchía, que allí lo que buscó fue como confrontar la doctrina de los anabatistas en que el alma del cristiano duerme tras la muerte. Entonces, en esa parte lo que él postula es que está en contra, bueno, sí se puede decir la palabra en contra, buscando un argumento, pero en esa edición de 1542, no se tiene, porque él eventualmente o periódicamente él hacía como una innovación a sus escritos y por lo tanto no se tiene ese contenido original. En 1535, Calvino está escribiendo el prefacio de la primera edición de la Institución, fue esta obra que lo consolida y que hace un enmarcado especial en todo lo que nosotros entendemos y conocemos hoy acerca de la reforma calvinista. En 1536, esta edición solo tenía 6 capítulos y en 1539 ya tenía 80. Entonces, estos datos son muy, muy importantes para tenerlo en cuenta. En Calvino se ve a sí mismo como un erudito y se dedica al estudio, pero le tocó viajar y en el camino le tocó tomar como decimos nosotros en la costa, un atajo, y tocó ingresar por Ginebra, donde él, bueno, aquí se empezó la consolidación de toda esta obra, y aquí es donde es confrontado o llamado por Farel, que le pide que se quede para tomar una posición principal frente a lo que se estaba viviendo y a la necesidad teológica que se estaba viviendo entonces en ese momento. Y entonces él como que al principio estaba todo escéptico, pero él le dijo, si no lo haces, tu alma peligra. Entonces bajo esta amenaza, eso es un llamado muy contundente y me pareció fabuloso como ese llamado. Y se da inicio a este paso. Y ya en 559 se consolida lo de la institución, su tamaño y contenido, como un bosquejo así todo pequeño. La edición de 1536 era como más a un catecismo, como en forma de una defensa dirigida a las oposiciones. Tenía influencia de Lutero, era más como, carecía de algo original de él, tenía más contenido de Lutero. Ya en 1539 ya se muestra una influencia creciente de Bucero y otros teólogos. También muestra la mayor participación de la iglesia, cómo la iglesia también mantenía su interés por decir, aquí hay unos temas que no nos parecen, que son doctrinales, en el caso de Severto, acerca de la Trinidad, acerca de los anabatistas, el bautismo de niños y la naturaleza de la iglesia. Y ya la edición final, que es la institución, llega a ser una exposición sistemática, donde ya empieza a diferenciar todo del catolicismo, de la teología luterana, del anabatismo, del antitrinitarios, y aquí llega a postular la institución de la fe protestante en un documento básico tradicional hasta nosotros. En cuanto al estudio de la teología de Calvino, hay muchos aspectos. Yo creo que nosotros tenemos aspectos, hasta 10 aspectos, y vamos así a tomarlos muy ligero. El primero, el conocimiento de Dios. Entonces, lo que Calvino dice, todo lo que el ser humano puede conocer de Dios está en 2 cosas, o consiste en 2 cosas: el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Entonces, desde el conocimiento de sí mismo, nos descubrimos nuestra miseria e insuficiencia. Por lo tanto, esto nos conduce a buscar a Dios, a llevarnos al conocimiento de Dios. Y esto, aunque Calvino concuerda con Lutero en esta parte, en cuanto a la insuficiencia del mero conocimiento de la existencia de Dios, pero dice no solo conocer a Dios, sino aprender de lo que a él le conviene que nosotros sepamos de él. Entonces, dice, hay algo que para conocer a Dios toda persona tiene un conocimiento de la divinidad, pero no es suficiente. Él afirma no es suficiente para tener un verdadero conocimiento de Dios, por la maldad que hay en el ser humano. Pero también alude a algo más, un factor, es que me parece bonito porque muchas veces lo había hablado, pero no sabía de dónde provenía la fuente, que existe un factor limitante
entre el creador y la criatura. Entonces, que no conocemos a Dios no solo por nuestro pecado, sino también porque somos seres finitos. Entonces, conocemos de Dios lo que Él se ha dado a conocer al hombre, no lo que Él se da a conocer en todo el esplendor de su divinidad, porque nosotros somos seres creados que tenemos limitaciones. Y aquí da también a conocer la parte de la esencia divina, cómo Dios se acomoda a esa percepción humana, que es como Dios en tanta divinidad se da a conocer a hombres con un conocimiento limitado, con una estructura limitada, y cómo se da a conocer a través de su palabra, pero cómo también manifiesta el sentido de que la palabra, en ese sentido más profundo que la palabra, está en Cristo, en Jesucristo, en la persona de Cristo, y que esa manifestación también de conocer al Señor tiene que ver la persona de Cristo. Y en esa parte también habla de el Dios que se manifiesta es trino, y aunque maneja el pensamiento ortodoxo y tradicional, esa terminología de la Trinidad la hace también por todo las herejías que se estaban presentando por Cerberto. Entonces dedica un capítulo extenso a la Trinidad, y cabe mencionar que él mencionaba, no está el término en la Biblia, pero él interpretaba las escrituras también desde los concilios ecuménicos. Eso me pareció ecuménicos. Eso, sí, profe, gracias. Y me pareció fabuloso porque es como que descubrir a nuestros primeros padres. También el otro aspecto es Dios, el mundo y la humanidad. Entonces, como Dios... Jamie, te va a tocar darle la palabra a María José. Aunque no, Ay, estás sí, emocionadísima, sí. eso me encanta. Sí, profe. Bueno, ya sí, a grosso modo, tenemos el aspecto de Dios, mundo, humanidad, condición humana, la función de la ley. Ay, esto es maravilloso, la persona de Jesucristo, y también la unanimidad y la divinidad en Cristo. Ay, gracias. Perdón, compañera. Continúe. Tranquila, voy a resumir lo más que pueda. Bueno, también me gustó mucho la lectura, como dice Jamie. La verdad es muy chistoso porque yo era muy fan de Lutero, sobre todo cuando vimos la película y todo, yo era como, wow, Lutero es genial. Y luego leía a Juan Calvino y wow, es genial, pero te das cuenta de que realmente no comparten muchas cosas. Entonces dices como, al fin, ¿quién? Pero bueno, hablando ya de este último punto de la exposición, dentro de los capítulos que vemos en lo que hizo en el libro que hizo Calvino, la institución, como nos decía ahorita Jamie, vemos un capítulo que se llama La redención y la justificación. Y así como Sara, parecido lo que ella dijo sobre Zwingli, lo vamos a ver sobre Calvino. Y este capítulo nos dice que Calvino entiende la obra de Cristo en términos de satisfacción. ¿A qué se refiere con esto? A que Cristo ganó para nosotros el perdón por nuestros pecados, siendo obediente hasta la muerte. Así son satisfechos tanto la justicia como el amor de Dios. Pero eso no garantiza la efectividad de la salvación en todos. Cuando yo leía esto me parecía increíble porque él dice como tú recibes el perdón de tus pecados, pero porque Jesús fue obediente y se entregó en sacrificio para ti. Entonces es como un término, por eso dice que entiende la obra de Cristo como en términos de satisfacción. También vemos que los beneficios de Cristo son puestos para el creyente gracias a la operación del Espíritu Santo. O sea, lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, allí es cuando llegan los beneficios del sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. También vemos que para Calvino, allí en este capítulo se empieza a hablar mucho de la fe, claramente porque se habla de redención y justificación, pero vemos que Calvino dice que la fe es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado en la verdad de la promesa gratuita hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. También vemos que él dice que la fe no es solo una cuestión de confianza, es un don que viene de Dios mismo, es decir, no es algo que viene del ser humano. Por eso la fe tiene por definición ser fe en Cristo. Él decía en una parte de la ley, decía como a otra cosa que se le llame fe, realmente está siendo mal llamada porque no es fe. La fe solamente se puede ver en Cristo mismo.
También dice que la perfección de la fe no es posible en la tierra, es decir, un creyente no puede conocer la perfección de la fe o recibirla en sí mismo de una manera perfecta en la tierra, claramente pues porque estamos en la tierra y no puede existir en sí de manera perfecta. Por ejemplo, cuando dice que la fe del cristiano en la tierra no está exenta de la lucha entre la carne y el espíritu, o también que el cristiano obviamente acepta el sacrificio de Jesús, pero no es perfecto, sino sigue teniendo luchas como pecador. También vemos que a pesar de esta lucha existe una profunda seguridad del amor de Dios. Es decir, es cierto que la fe no puede ser perfecta en la tierra, pero el cristiano o el creyente siempre va a tener esa profunda seguridad del amor de Cristo y por eso su fe es genuina. También vemos que la fe es mucho más que el conocimiento de Dios y la voluntad divina. Algo que me impresionó mucho es que cuando él decía como la fe es mucho más que el conocimiento de Dios y la voluntad divina, decía el diablo conoce esto también, solo que él carece de fe, por eso no participa de esta promesa. Y a veces creemos que no, pues yo conozco al Señor y yo sé que sus promesas y que Él es bueno y que Él es fiel, pero el diablo también conoce esto, la fe va mucho más allá. Calvino, al igual que Lutero, dice que Dios justifica por medio de la fe al creyente como un manto que recubre al pecador gracias a su fe. Mientras que la justificación por obras trata de afirmar su propia rectitud para satisfacer así lo que Dios demanda de nosotros al permitirnos vivir por Cristo, por fe en Cristo. Es decir, no es que seamos salvos por obras, sino que las obras, luego de que tú eres salvo por la fe que tienes en Cristo, demuestran tu rectitud y la vida santa que quieres vivir para Cristo luego de que eres salvo. Estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿Cierto? Bien, okay. Es que queda poquito tiempo. La fe no es aceptar lo que las Sagradas Escrituras dicen, aunque nuestra razón no lo comprenda. Es decir, es cuando yo leí esto decía como, no hay que simplificarla tanto, al punto de que, bueno, sí está bien, la fe es simplemente yo acepto lo que dicen las Sagradas Escrituras, aunque no las entienda, sino que va mucho más allá. También decía que la justificación es la presencia de la divinidad en nosotros, haciéndonos justos ante Dios. Y que, bueno, él hace como una oposición contra un reformador, si no estoy mal, no estoy segura, pero él solo decía el nombre, profe, tú me corregirás, decía Osiandro, que Osiandro decía que Cristo por el simple hecho de su divinidad, ya es mediador. Calvino decía que no, que él era el mediador entre Dios y nosotros, pero de la fe, o sea, que no era simplemente por su divinidad, sino por el sacrificio que había hecho. Que decir que era simplemente por su divinidad, era como quitarle peso a todo el sacrificio que había hecho por nosotros. También podemos decir que para Calvino la doctrina de la justificación tiene tanta importancia que sin ella no hay verdadera religión. También decía que solo se obtiene la misericordia de Dios por medio de una actitud de humildad. Él en su teología, él reafirma mucho eso, la humildad ante Dios, la humildad ante lo que Cristo hizo ante nosotros. Hay una parte donde resume como puntos de Calvino y dice que la teología de Calvino básicamente a grandes rasgos habla sobre la humildad ante Dios, como ya lo dijimos, la distancia que separa la naturaleza divina de la humana y la confianza en Dios antes que en nosotros mismos. Más adelante habla de que el cristiano es justificado, el cristiano justificado trata de mostrar los frutos de su justificación. Allí es donde habla de las obras ya, no solamente de la fe, porque dice, sí, es cierto, la fe viene por medio de la creencia en Cristo y en su sacrificio, pero el cristiano que es reformado y que ha sido transformado intenta por medio de sus obras mostrar su justificación, es decir, la redención que ha venido por medio de Cristo. También él decía que la obra de regeneración, y empezó a hablar de esto, daba como un pequeño, como concepto, y era que es progresivamente Dios va creando la nueva criatura divina que se había deformado por el pecado. Cuando somos redimidos y cuando recibimos esa justificación gracias al perdón que viene por medio de Cristo, existe la obra de regeneración que va continuamente. Yo la asocio mucho con el versículo que dice que Él irá perfeccionando su obra en nosotros, ¿no? Dice que progresivamente Dios va creando la nueva imagen divina gracias a la entrega del creyente a la fe que tiene en Cristo. También dice que hay una regla fundamental y es que los cristianos no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Jesús.
También dice que hay que negarse a sí mismo, que hay que negarse a sí mismo en nuestras relaciones con Dios y en nuestra relación con los demás. Es decir, perdonar, ser humildes y hacer actos de servicio. También dice algo muy hermoso que dice que nuestra relación con Dios debe ser aceptar su juicio y llevar nuestra cruz. También dice que la cruz no es señal de que eres un cristiano desafortunado, como pareciera ser de que entonces me están pasando cosas malas y yo soy cristiano, pero ¿por qué me está pasando esto? No, es una señal de que estás viviendo una justa vida cristiana. Es una señal de que estás corriendo de manera justa la carrera de la fe. Dice también que la cruz aparta al cristiano de sí mismo y lo lleva a confiar en Dios. Por esto es importante el llevar su cruz, porque allí es donde empieza la dependencia del creyente en Cristo Jesús y esa misma regeneración de la que él hablaba. Existen reglas fundamentales a aplicarse en el uso de las cosas de este mundo. Él habla así, porque primero dice que no estemos ni afanados por el futuro, ni tengamos el extremo de que estoy muy apegado al futuro o que estoy muy apegado a lo que estoy viviendo ahora en el presente, entonces descuido el cielo, por decirlo así, sino que él da reglas fundamentales a aplicarse en el uso de las cosas de este mundo. Primero, ver a Dios en todas las cosas y ser agradecidos. Segundo, usar de este mundo como quien no lo necesita. Saber vivir en pobreza y ser moderados en medio de la abundancia, como decía Pablo. Tercero, todo es un préstamo en esta vida de parte de Dios. Y de eso hay que rendirle cuentas a Dios. Y 4, tener clara nuestra vocación, es decir, para qué hemos sido puestos en este mundo, cuál es nuestro propósito y Dios qué demanda de nosotros mediante nuestro paso en el mundo. Genial. Yo creo que hasta ahí, María José, pero me encanta que te gustó bastante, ¿no? Y me gusta que todos compartieron su tema, no solamente ustedes dos, sino pues todos se nota un interés porque es que realmente es la teología fundante, no perfecta, como nos damos cuenta, y cosas que uno dice, ahora, ni siquiera teología perfecta y ahorita, pero cada teología es hija de su tiempo. Recuerden la conferencia que compartíamos el día que compartía con ustedes, y una teología va a responder a su tiempo, pero hallar en estas raíces, pues sobre todo estos personajes que nos inspiran tanto en el estudio, en la búsqueda del Señor y pues en el avanzar, ¿vale? Entonces dejamos hasta ahí por esta noche. Dios los bendiga. Bueno, les muestro aquí un paneo porque ustedes me veían que tenía una cámara, pero estaba como en otro lado, entonces estoy aquí en un cubículo chiquitico y aquí está el otro computador. Es que no lo pude conectar para tener todo desde un dispositivo, por eso estoy conectada desde dos, pero ya todos les puse mucho cuidado, les presté atención y los felicito por el trabajo que han hecho, ¿vale? Entonces que Dios me los bendiga. Profe, Y también, Gracias, profe, igual para ti descanso. Muchas gracias. bueno, María José, ¿qué te Muchas faltó gracias, mucho? profe. Bueno, ahí en el Gracias, mapa profe. mental. Me faltó la predestinación, la iglesia y el Estado. Bueno, Majo, ahí pero ya, sabes una cantidad de Para cosas la acá, próxima. ¿cómo se hace? Fue muy poquito tiempo. no, lo que pasa es que Calvino desarrolló como tal lo que es la base de la teología evangélica ya consolidada. Sí, digamos, uno podría decir, bueno, Martín Lutero protesta contra ciertas cosas, pero Calvino trata de sistematizar toda una teología y yo les coloqué a ustedes el documento de Lutero en la plataforma, allí en Recursos Académicos, para que ustedes lo lean directamente. Lean directamente a Lutero ahí cuando estén en vacaciones. Yo sé que ahorita tienen bastantes trabajos, no vamos a sentar a leer a Lutero, pero léanlo ahí y van a ver que les va a gustar. Dios me los bendiga. Chao, María José. Chao, mi hermano Henry, Jamie, Sara, Chao, Jean-Paul, profe. Daniel y Gracias. Mercedes. Chao, Feliz gracias a noche. todos. Vale. Gracias. Chao a todos. Bendiciones.